En la clase pasada vimos cómo se define el concepto de derivada a partir de la pendiente de una recta tangente a una función. A su vez, esa pendiente se obtiene a partir de un límite. El límite es para una fracción conocida como la forma diferencial. Entonces, esa forma diferencial es la función evaluada en x más h menos la función en x, todo dividido sobre h. Y el límite es cuando h tiende a 0. Aquí vamos a ver cómo aplicar este límite para obtener la pendiente de la recta tangente a la gráfica de y igual a x cuadrada más 2 en un punto donde x vale 1. Si bien se trata de un problema de geometría analítica, es decir, lo podemos ver como un problema de geometría analítica, lo vamos a resolver ahora utilizando estas nociones de cálculo. Entonces, el resolverlo de esta manera, digamos que estamos haciéndolo ahora utilizando el concepto de derivada que nos proporcionará una función y esa función a su vez nos da la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la función que nos están proporcionando. Y todo esto lo vamos a hacer con un proceso que se conoce como la regla de los 4 pasos. ¿Cuáles son esos 4 pasos? Primero, si nos proporcionan una función, entonces vamos a obtener la función evaluada en x más h. Segundo, a esa función evaluada en x más h le vamos a restar la función que nos están proporcionando, es decir, la función original. Tercero, vamos a obtener la fracción de lo que resultó en el paso anterior dividido sobre h. Y por último, vamos a obtener el límite cuando h tiende a 0 de esa fracción, o sea, de la fracción función evaluada en x más h menos función en x, todo dividido sobre h. Muy bien, iniciamos a partir de la función que es x cuadrada más 2. El valor de x igual a 1 lo vamos a tomar hasta el final, es decir, una vez que obtengamos la derivada de la función. Entonces aquí la función es x cuadrada más 2, que como bien sabemos es una función cuadrática, es decir, su gráfica es una parábola. Esa parábola es la parábola x cuadrada, pero desplazada 2 unidades hacia arriba con respecto al origen. Y está dada por y, pero la vamos a tomar como f, que depende de x. Entonces vamos a obtener los 4 pasos para con esto determinar la derivada de esta función. Entonces el primer paso es evaluar nuestra función en x más h. Es decir, reemplazamos la x, que como podemos ver está afectada por un cuadrado, por un x más h. Así es que esto será x más h al cuadrado más 2. Desarrollamos el binomio, entonces quedará x cuadrada más 2xh, que es lo mismo que 2hx, más h cuadrada. Y a esto se le estaba añadiendo un 2 que viene de la función. Ya tenemos el primer paso. El segundo paso es a esto que acabamos de obtener le vamos a restar la función. Es decir, estamos en la parte donde a f evaluada en x más h le vamos a restar f de x. Por lo tanto, nos va a quedar f evaluada en x más h menos f en x será x cuadrada más 2xh más h cuadrada más 2, y a esto le estamos restando el valor correspondiente a la función x cuadrada más 2. Es decir, hay que auxiliarnos con un paréntesis. Aquí tenemos una x cuadrada más 2 que se está restando. Vamos a hacer el álgebra, entonces quedaría x cuadrada más 2xh más h cuadrada más 2 menos x cuadrada menos 2. Y como podemos ver, hay un par de términos que se eliminan. Son el x cuadrada, se elimina con el x cuadrada, y el 2 se elimina con el menos 2. Por lo tanto, el resultado de este segundo paso es 2xh más h cuadrada. En el tercer paso, lo que tenemos que hacer es
dividir esto que nos quedó sobre h. Es decir, f evaluado en x más h menos la función en x, lo vamos a dividir sobre h. Por lo tanto, el 2xh más h cuadrada se divide sobre h. Y aquí, como podemos ver, hay un factor común de h en el numerador, de tal forma que si lo factorizamos, entonces quedaría entre paréntesis 2x más h. Todo esto va dividido sobre h y aquí vamos a tener una cancelación. Ya todo está listo para que podamos aplicar el límite, que es el cuarto paso. Es decir, nos ha quedado 2x más h, de tal suerte que cuando vamos al cuarto paso, entonces el límite de esa fracción, es decir, de la forma diferencial, que es la función evaluada en x más h menos la función en x dividido sobre h, nos dará lo siguiente. Entonces aquí estamos aplicando el límite cuando h tiende a 0 de lo que nos quedó, que es 2x más h. Por lo tanto, si h tiende a 0, solo hay un término que depende de h, entonces este término tiende a 0. Y por lo tanto, el resultado que nos ha quedado es 2x. ¿Qué quiere decir? Que esta función que acabamos de obtener, 2x, que de hecho es una función lineal, corresponde a la derivada de la función x cuadrada más 2. Entonces hay distintas formas de representarlo, como ya lo dijimos en la clase anterior. Una manera de ponerlo es y', que sería lo mismo que f' de x, o bien también derivada con respecto a x de la función que nos están proporcionando, es decir, de la función de la función x cuadrada más 2. Y la derivada es 2x. Finalmente, si nos piden encontrar la pendiente de la recta tangente en un punto donde x vale 1, la pendiente de esa recta tangente será la derivada evaluada en el valor correspondiente, es decir, en 1. Entonces será 2 por 1, dado que tenemos que la derivada ha quedado 2 por x. 2 por 1 es 2 y significa entonces que la pendiente de la recta tangente en el punto donde x vale 1 para la función x cuadrada más 2 es 2. Si en este problema además nos pidieran encontrar la ecuación de esa recta tangente, lo que tendríamos que hacer es determinar cuál es la ordenada correspondiente para la abscisa x igual a 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar la función x cuadrada más 2, sustituir el valor de 1, es decir, para cuando x vale 1 tendríamos que y va a ser igual a 1 al cuadrado más 2, esto va a dar 1 más 2 que es 3 y entonces tendríamos el punto de coordenadas 1,3. Tenemos por lo tanto que este punto es el punto de tangencia, entonces al ser el punto de tangencia, por ahí pasa la recta tangente tocando solo en ese punto a la parábola, de tal forma que podemos utilizar de geometría analítica la forma punto pendiente para encontrar la ecuación de la recta en la forma general. Esa ecuación en la forma punto pendiente es y menos y1 igual a m por x menos x1, donde x1 y y1 son las coordenadas del punto de tangencia y m es la pendiente de la recta en ese punto que ya vimos que nos ha quedado 2. Entonces, sustituyendo datos, vamos a tener que y menos el y1, que como podemos ver es 3, tiene que ser igual a la pendiente, que es 2, por x menos el x1, que es 1. Desarrollamos la multiplicación del lado derecho y nos quedará entonces y menos 3 será 2 por x y 2 por menos 1 es menos 2. Transponemos todos los términos al lado derecho, del lado izquierdo quedaría un 0, entonces esto va a ser 2x menos 2 menos y
más 3. O sea, el y pasa restando y el 3 pasa sumando. Simplificamos los términos, entonces quedaría 2x menos y menos 2 con más 3 va a quedar un más 1 y damos la vuelta a la igualdad. Por lo tanto, esta sería la ecuación de la recta tangente a la parábola x cuadrada más 2 en el punto donde x vale 1. Por último, el hecho de que la derivada que se puede representar de estas formas de la función x cuadrada más 2 sea igual a 2x, ese valor de 2x o esa nueva función derivada nos proporciona la pendiente de cualquier tangente en cualquier punto. Aquí estamos resolviendo el problema para cuando x vale 1, pero si nos piden encontrar la pendiente de la recta tangente en un punto donde x vale 3, lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor correspondiente y entonces ahí sabemos que la pendiente correspondiente será 2 por 3 igual a 6, que como podemos ver tiene una magnitud mayor. ¿Esto a qué se debe? Se debe al hecho de que la gráfica es una parábola de esta manera, desplazada 2 unidades hacia arriba. Entonces, cuando x vale 1, vamos a tener que la pendiente nos había quedado 2. Pero cuando x vale 3, entonces vemos que estamos más arriba y la pendiente de la recta tangente, dado que hay mayor inclinación, va a ser de 6 unidades.